Nunca imaginé que una ciudad tan tranquila pudiera esconder tanta historia, misterio y belleza. Hoy vine hasta la mítica ciudad blanca de Bolivia, Sucre. Por menos de lo que gastas en una salida, te muestro todo lo que puedes hacer en 2 días en esta joya colonial. Sucre tiene su propio aeropuerto, pero también puedes llegar en bus desde Uyuni y La Paz o desde Samaipata a Santa Cruz, como lo hice yo. Iniciemos con nuestro recorrido aquí en Sucre, que vamos a quedarnos como por lo menos hasta las 10 de la noche caminando todo Sucre. Para contarles un poquito de qué hacer por aquí, pero de antemano está muy bello su centro, Palacio Constitucional, porque recuerden que el sede de gobierno está en La Paz, pero aquí está el Palacio Constitucional o el Congreso, por así decirlo, ¿no? Bellas las construcciones, de verdad. Mucha influencia española, obviamente. O sea, todo es colonial. Nuevamente, así como en Samaipata, vemos aquí obviamente un busto ya mucho más grande, monumento a Mariscal de Ayacucho. Y obviamente la ciudad, ese es su nombre, como libertador de Bolivia, presidente de Bolivia también. Si tienen bastantes días en Sucre o en su recorrido por Bolivia y no van a Torodoro, pues sí o sí tomen el Dinobús, que recuerden que es gratis y los lleva en aproximadamente 30 minutos hasta Calorco, y de preferencia vayan a 9:30 de la mañana, porque desde esa hora sí van a poder ingresar, además del museo y todos los restos, los dinosaurios en sí, réplicas, recorridos virtuales, etc. Van a poder también hacer el tour hacia las huellas, de dinosaurios obviamente, ¿no? Si no van a Toro, definitivamente no dejen de ir a Calorco, pero es un día completo, porque si van ahora en la tarde no van a poder ir a donde están las pisadas o huellas de dinosaurios, ya lo saben. Tienen este bus gratuito y salen 9:30 de la mañana. Ahora nos dirigimos a la Casa de la Libertad. Les cuento un poco de historia. Seguro saben, la ciudad de La Plata, hoy llamada Sucre, aquí se hizo el primer grito libertario de toda América. Algunos dicen que fue en Ecuador. Fue aquí fue en 1809. Y ahora vamos a ver la Casa de la Libertad, donde incluso se ve una campana que está rajada por el grito libertario. Vamos. Tenemos que avanzar otras cositas. Cerró 12:30, entonces regresamos 2:30, como dice ahí, para ir a tomar este lindo videito y conocer la Casa de la Libertad. Ahora vamos a almorzar y a comer la mejor salteña de Sucre, según nos han hablado. ¿Vamos a probarla? Acompáñenme. Fuera de la plaza está el Mercado Central, donde hemos venido a almorzar y a comprar coca. Recuerden, no se vayan sin la coca. En el segundo piso es que están los menús o los completos. Y ahora, después de almorzar, vamos a comprar también la coca para mañana, porque mañana que estaremos en Potosí necesitamos llevar coca como ofrenda para los mineros. Recuerden hacerlo no en Oruro, porque cuando lo hagan en el tour, en el camino les van a decir para comprar y les va a costar demasiado caro. Háganlo aquí en Sucre o en el lugar donde estén o en el mercado de Oruro antes de tomar el tour. Recuerden eso, por favor. Y venimos a almorzar en el Mercado Central, está tan solo 2 cuadras de la plaza o 3 a lo mucho, y tan solo 10 pesos el almuerzo aquí en la plaza, ya lo saben, y el mocachincha es aparte, ¿no? El mocachincha, que es la zona, 2 pesos. Está bueno. Comprar su coca aquí en Sucre antes de ir a Potosí, o si están en La Paz, compren en La Paz antes de ir a Potosí. Si vienen al mercado Sucre, busquen el último puesto antes de llegar a la zona de jugos. Aquí está el ceñito Rogelia. Ella vende aquí, nos ha dado a 15 bolivianos toda esta cantidad, 4 onzas de coca, ya lo saben, ¿no? Compren antes de ir a Potosí. Gracias, ceñito. Si le ponen pausa no voy a poder filmar, pero les cuento un poquito después la historia. Y nada, genial, vamos a disfrutar de la Casa de la Libertad. La Casa de la Libertad es uno de los lugares más importantes de Bolivia. Aquí se firmó el Acta de la Independencia en 1825, convirtiéndola en la cuna de la República. Recorrer sus salas es viajar en el tiempo. Solo son 15 bolivianos si les incluye el tour guiado.
tanto para extranjeros, 15 bolivianos, ojo, súper económico. Encontrarás documentos históricos, retratos de próceres, banderas originales y objetos que marcaron el inicio del país. Es un museo cargado de historia y un paso obligado si visitas Sucre. La catedral envuelve una impresionante vista de arte sacro. El interior es imponente, techos altísimos, vitrales que juegan con la luz y retablos dorados que brillan con cada rayo del sol. Cada rincón está lleno de detalles a mano, pinturas coloniales y esculturas que cuentan historias sin necesidad de palabras. Piezas de arte religioso únicas en Bolivia. No pude grabar mucho porque el acceso con cámara es limitado, por el respeto que se guarda en el lugar, pero créanme, vale totalmente la pena visitarlo. Continuamos por el convento San Felipe Neri, para terminar en el Mirador de la Recoleta. Estamos en el Mirador de la Recoleta. Entonces, el plan del día sería en la mañanita comer tu salteña, ya saben dónde, a la Casa de la Independencia, es un tour guiado, aproximadamente van a invertir unas 2 horas. Después almuerzan, van al Museo de la Catedral, luego van al convento oratorio San Felipe Neri, donde tienes unas vistas muy bonitas de la ciudad. Y después, para cerrar la tarde, se vienen aquí al Mirador de la Recoleta. Si tienen tiempo pueden entrar al convento de la Recoleta, luego pasar por la calle de los Gatos, que vamos a averiguar por qué la llaman así. Y estamos en la calle de los Gatos. Es la calle más antigua de todo Sucre y está simpática, pero creo que deberían invertir más en su cuidado, ¿no? ¿Para qué? Pero hay que seguir caminando antes de opinar. Me equivoqué, y ese era el acceso a la calle de los Gatos. Esta es la calle de los Gatos. ¿Y sí? Esta es la calle. ¿Y por qué se llaman los gatos? Porque ahora que estoy viendo, cada una tiene un nombre de un gato. Y vamos a seguir recorriéndolo. Si estás buscando dónde hospedarte, una opción económica y bien ubicada es el Hostal Colors. Está muy cerca de la plaza, cuenta con habitaciones compartidas y privadas e incluye un desayuno muy completo. Si tu presupuesto es un poco más elevado, te recomiendo el Hotel Sucre, una casona colonial a solo 2 cuadras de la plaza. Sus instalaciones y habitaciones te sorprenderán. El hostal, muy buena atención, muy cómodo. Hemos dejado nuestro equipaje bordado con ellos. Les cuento, decidí no ir a Potosí, no porque no valga la pena, porque es un lindo lugar. El tema es que finalmente decido no ir porque mañana voy a hacer la ruta de la muerte y voy a estar súper cansado. Y bueno, aquí vamos en Sucre, paseando en Sucre, además que está bellísima y me quedan algunas cosas por hacer. Vamos a comer la salteñita, vamos a ir a un lugar donde hacen unos chocolates muy buenos al parecer y a ver qué más hacemos durante el día, que tenemos hasta las 8 que parte el bus. Ah, y a comprar el pasaje. Voy a ir a la terminal a comprar el pasaje para asegurarme un horario y le digo a las 8 porque yo predetermino que voy a salir a esa hora, ¿no? Así que ahora comprando el pasaje les cuento. Estamos aquí, nos hemos pedido 2 salteñas, muy diferentes, una es plana y una es estándar. Esta es la del pollo normal y esta se llama, creo que Doña Julia, no recuerdo el nombre. Y se me va a comer con la mano. Puedes comerlo con la mano también, pero como estaba tan caliente, mejor lo estoy comiendo así. Y está bien rico la rata.
tanto la masa como el guiso juntos, sí, está bastante bueno. Bueno, como vieron en la carta, acá salteño es 8.50, así que está bastante económico para ser catalogada como de los mejores. Y los jugos están a 5, de fresa, papaya, maracuyá, 5 bolivianos, o sea, un regalo. La feria cierra a la 1, lamentablemente. Yo pido el estándar y la picante. Esta aquí también está rico, me gusta que viene el huevo, pero con el juguito extraña un mejor toque, ¿no? Bueno, ya terminamos un desayuno bastante tarde en un par de salteñitas. Y ahora nos vamos al terminal. Hemos entrado la línea A, hacia el terminal. Después de haber comprado los boletos, nos dirigimos a probar los famosos chocolates de esta bella ciudad. Googleamos y vimos que chocolate Sucre es de los mejores en todo Bolivia. Así que vinimos a comprar aquí, muy inteligentemente, ya que estamos en la tierra donde está Calorco. Hay muchos chocolates muy sabrosos. Hemos llevado varios para la familia. Entrar al mercado central, chocolate Sucre. Y en la esquina encontramos chocolate Taboada y vemos un anuncio de un helado de chocolate a 6 bolivianos, así que vamos a probarlo. De casualidad, buscando el museo para ti, que ya está cerrado, compramos el chocolate Sucre viendo en Google que era, entre comillas, una de las mejores, seguramente lo es. En la esquina encontramos el chocolate Taboada, de que es la primera fábrica de chocolates aquí en Bolivia. Así que vamos a llevar un chocolate de aquí también, además que vamos a comer la paleta. Estamos llevando este de aquí. Y mi paleta está muy rica. Para dar su idea, está casi tan buena como la que te venden en Pong, 3 horas. La meta de hoy era, porque no lo logramos, ir al Museo del Chocolate para ti, pero resulta que han cambiado sus horarios. En Google nos informaban que estaba abierto toda la tarde, igual que los demás museos, ¿no? Que abren como hasta al mediodía y cierran y luego abren como a las 3. Igual pasaba con el chocolate, pero ahora ya no, cierra a la 1 y ahí queda, ya no habrá hasta mañana. Entonces no decidimos ir 2 kilómetros alejados del centro para solo comprar los chocolates. Googleamos y vimos que chocolate Sucre es tan bien catalogado como para ti, o incluso para algunos lo catalogan como mejor chocolate. Entonces fuimos caminando hacia el mercado central para encontrarlo. Y también chocolate Taboada, que se dice es el más antiguo, el primero que empezó a hacer chocolates aquí en Bolivia. 75 años de experiencia haciendo chocolates. 20 metros de una de las esquinas de la plaza, en la calle Arenales, está Chocolates para ti. Este no es el museo, sino una tienda. Está bastante elegante, vamos a visitarla y a ver cuál compramos también para probar diferente. Estamos llevando chocolates para ti, así que vamos a probar las 3 marcas. Aquí indica el mismo letrero desde 1990. Chocolates Taboada son del 48. A probar bomboncitos. Recuerden que esa cajota de madera está a 88 bolivianos, súper barato. El Museo del Tesoro es una persona muy simpática. Es un museo que te habla acerca de todo el labor que hacen con el oro y la plata. Y ahora haremos un tour guiado por el Museo del Tesoro. Cabe resaltar que el Museo del Tesoro fue galardonado por Traveler's Choice el 2017 y por TripAdvisor como 5 estrellas sobre 5. Museo A1 aquí en Sucre. Además de muy bello por estar en esta casa colonial tan hermosa. El museo abre todos los días de la semana, ojo. Está en toda la plaza. En un segundo piso. No se lo pierda, ¿eh? Tan solo está 25 bolivianos, tanto nacionales o extranjeros, precio único, y incluye la visita guiada totalmente gratuita.
Todavía nuestro tour va a empezar en 20 minutos, así que vamos a aprovechar a tomar algo y a dar unas vueltas. Portel. Les cuento que la experiencia en el Museo del Tesoro es espectacular. Vaya, por solo 25 bolivianos van a tener una experiencia excelente. Gracias a haber visitado el museo, me enteré del Castillo de la Glorieta. Disculpen que no hice mi tarea sobre Sucre, pero lo bueno es que estamos yendo. Ahora, el Castillo de la Glorieta, aún mi bus es de las 7, son 5:20, entonces tomé la decisión de tomar un taxi. Y el taxi, pasamos al hotel a recoger mi mochila y estamos yendo al Castillo de la Glorieta y ahí me lleva directo al terminal. Así que, y para eso encontramos a una excelente persona que se llama Moisés y él les puede hacer cualquier servicio cuando estén por aquí por Sucre, digamos, están en familia, quieren ir a Calorco, 20, 25 pesos, por ahí les está cobrando. Recuerden que los precios que le doy es con fecha de hoy, mayo, estamos mayo, excelente trato, bastante paciencia, me voy a esperar un ratito ahí, me voy a tomar unas fotitos y nos vamos de frente al terminal. Si están solos y no tienen el presupuesto, pueden tomar la línea 4 y los deja exactamente aquí. Y de aquí también va de regreso, pero tienen que tener mucho más tiempo, obviamente, ¿no? Para llegar aquí hay que pasar un fuerte, ¿vieron? Esto es parte de un liceo militar. Bienvenidos al Castillo de la Glorieta. Una belleza el Castillo de la Glorieta. Sus colores, el lugar, de verdad que impresionante. Fue construido por don Francisco Mujica como un regalo para su esposa. Inspirado en los castillos europeos, quiso crear un hogar romántico y elegante que reflejara su amor y estatus. Hoy es un museo que muestra la historia y arquitectura de Sucre. El Castillo de la Glorieta también tiene un horario y es hasta las 5 de la tarde, de 9 a 5. El tiempo por lo menos lo vimos. Es muy lindo. Y ya tienen el dato de cómo llegar, ¿no? Que es lo más importante para ustedes. Como les comentaba, gracias al haber ingresado al Museo del Tesoro, nos enteramos del Castillo de la Glorieta, que ya lo había visto, pero como vine en este viaje tan apresurado al final, con cambios repentinos al final, solamente pensaba darle un día a Sucre, así que no le di tanta importancia de empaparme de tantos lugares para visitar, ya que solo iba a tener un día, ¿no? Pero al final se convirtieron en 2. La verdad es que es muy lindo el Castillo de la Glorieta, ya saben cómo llegar y ahí les paso los datos. Nos vamos para el terminal de buses. Ya compramos el pasaje en El Dorado, bus cama 180 grados, que le llaman aquí en Bolivia Suite, a 160 pesos, me pareció un muy buen precio, porque El Dorado es una muy buena flota. ¿Sí? ¿Cuánto tiempo llevamos parados aquí? 1 hora y media más o menos. 1 hora y media, ¿no? ¿Usted es pasajero, señor? Sí, ¿Cuánto tiempo llevamos parados? llevamos 1 hora y media. ¿Cuánto ha pagado usted por su...? 180. ¿Usted cuánto pagó, señor? 160, 180. Arriba, suite, ¿no es cierto? Ok, muchas gracias. Y como él es Bolívar, como él es Transcopacabana, MEM, recuerden, el MEM. Se lo digo por experiencia propia, porque el Transcopacabana normal, sin nada, me tocó malo, de verdad. Y es igual de caro que los demás, que los buenos. Los buenos buses, cuando van de La Paz a Uyuni, a Uyuni hay la línea Cisne, que es muy buena en costo-beneficio, muy buena. Y si quieren una superior, sería la Titicaca. Titicaca, la verde, que te llena el suite. Y pueden, si van en la noche y si van incluso del nuevo terminal del Alto, les sale hasta más barato. Recuerden, del nuevo terminal del Alto compran más barato para Uyuni. Son los buses que yo he tenido experiencia y han estado muy buenos y me han venido recomendando y muy buenos de verdad. Recuerden que aquí en Bolivia no se queden tranquilos solo cuando le digan bus semicama. Tienen que decirle semicama leito, para que realmente vayan cómodos, porque son asientos más anchos, tienen su cargador, tienen calefacción, o sea, son mejores buses, leito, recuerden. Y si quieren algo mejor, es la suite.
que son 180 grados, pero viajar dentro de Bolivia es súper económico. Incluso en tramos largos pueden encontrarlo hasta 40, 50 pesos. Si no está dentro de su presupuesto pagar 100, 120 por ir muy cómodos, pero igual quieren viajar tramos largos, lo pueden hacer hasta por 40, 50, como les digo, un poco más incómodos, pero sí hay buses. Si van a ir a Rodorego, a Puerto Quijarro, o quieren llegar para cruzar a Brasil o visitar esas zonas que les comento, no tomen vía oceánico. También es una mala experiencia que tuve. Para cada rato, son súper impuntuales. No, nada bueno, nada bueno. Y nada, ahí también les paso otro dato, que desde muchas partes de aquí de Bolivia, sea desde Sucre, desde Santa Cruz, hay un bus que los puede llevar directo a Argentina. O sea, no tienen que ustedes por qué llegar a una frontera, que hay Villazón, hay muchas fronteras, donde puedes cruzar Argentina, para luego tomar otro. Si no, ellos le hacen todo el trámite para cruzar, y tan solo hasta en oferta pueden conseguirlo hasta 450 pesos, desde, por ejemplo, ahora que soy en Sucre, a Buenos Aires por 450 bolivianos. Ojo que son precios a mayo de 2023, pero el precio estándar son 600, pero en oferta lo vi a 450, ojo. Súper económico, son 300 soles, si lo sacas en dólares no son ni 90 dólares. Ni 90 dólares, ¿eh? Y viajas desde Sucre hasta Buenos Aires. Quieren ir a Calama, miren. Así que no tiene por qué alocarse a hacer el tramo de Uyuni, y de Uyuni el último día recorrido que lo dejen tirados en frontera y hacer todo el tema, todo ese lío, sino que pueden hacerlo al revés. La Paz, Uyuni terminan con Calma, pasan en Sucre y de Sucre van a Calama. Y si por A o B se olvidaron de comprar chocolates en Sucre, aquí en el terminal tienen la tienda de Chocolate Sucre y Chocolates para ti. Van a encontrar siempre estos cuadros de precios referenciales, y si los cobran de más pueden hasta quejarse. Por ejemplo, estoy viajando a La Paz y en cama a 160, estoy en el rango, y en semicama estaban cobrando hasta 130, un poquito más, pero habían de 100, 110, así que siempre lo respetan, así que punto para ellos, punto para Bolivia. Ahora les detallaré cuánto invertí en este grandioso paseo de 2 días por Sucre. En hospedaje en el Hostal Colors y Hotel Sucre invertí tan solo 290 bolivianos. En alimentación e hidratación por 2 días gasté tan solo 80 bolivianos. Transportarme dentro de la ciudad por tan solo 60 bolivianos. Y el ingreso a todos los lugares que visitamos me costó tan solo 87 bolivianos, dando un total de 517 bolivianos. Imagínense, menos de 50 dólares por 2 días en esta espectacular ciudad. Si te gustó el video, regálame un like, comparte y suscríbete. Se viene un gran video de La Paz y la Ruta de la Muerte.